su asistencia en el chat. En este caso, verifique su asistencia en Excel. Fred Alcibar. Noelia Cedillo. Presente. Hola, Noelia. Amy Choes. Presente. Listo, Amy. Nicole Chuya. Presente. Listo, Nicole. Stephanie Cisneros. Dayana Coveña. Presente. Hola, Dayana. Génesis Cobos. Presente. Hola, Génesis. Génesis, usted ya envió su trabajo el trabajo que les mandé de investigación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, me pareció ver como a la 1 de la mañana que había enviado ya su trabajo. Ah, pero lo corregí, profe. Ah, lo corrigió, no hay ningún problema. María Fienco. Presente. Listo, María. Lady González. Presente. Listo, Lady. Jennifer Guaño. Cecilia Guayamabe. Andrea. Presente. Andrea. Pero no, Guayamabe, presente. Cecilia. Ya. Nicole Jiménez. Presente. Listo, Nicole. Diana Lata. Y Panda que le está poniendo en el chat, profe. Muy bien. No le vale el audio. Ya la veo, Andrea. Presente, Diana. ¿Listo? Ya. A ver, Andrea y Diana. Listo. Wanda Leal. Gerardo León. Espera que me está Gerardo. Brigitte Lindao. Presente. Listo, Brigitte. Kenia Miranda. Presente. Listo, Kenia. Nicole Montes de Oca. Presente. Nicole. Daniela Nazareno. Jennifer Parra. Melanie Pico. Presente. Listo, Melanie. Saidit Pizarro. Presente, profe. Listo, Saidit. María Ronquillo. Presente. Listo, María. Edwin Santana. Presente. Listo. Edwin, ¿usted también subió en la madrugada a su trabajo o no? No me acuerdo, creo que sí. Me pareció ver el de Edwin también, o no sé si fue el de José. Listo, José Zambrano. No está José. Listo, chicos. ¿Tienen alguna duda con el trabajo que les pedí? Profe Cisneros, presente. Cisneros, Stephanie. Listo, Cisneros. Ya. ¿Por qué corrigió Génesis? ¿En qué, de pronto, qué mejoró o qué estaba poniendo de más? Era en algo de los reglamentos, profe, que me había confundido. Entonces tuve que cambiarlo. Ya, listo, chicos. Porque miren, les recuerdo, tienen que hacer la tabla, una tabla comparativa. En este caso, una tabla donde se demuestre cuánto es el impuesto a la renta para los países de América. Es un primer lugar, ahí no creo que haya ninguna duda. Y la otra parte corresponde, en este caso, a la tarifa del impuesto a la renta en nuestro país es el 25%. Ahora, yo podría mostrarlo dentro de una tabla cuando, en este caso, se aumenta algún punto porcentual, por ejemplo, el 3% que se aumenta en determinados casos, indicar cuáles son esos casos. Cuando de pronto existe alguna exoneración o disminución de puntos porcentuales, en qué situaciones se aplica, por ejemplo, en el caso del turismo comunitario o empresas de turismo comunitario, si existe exoneración, en este caso, del pago del impuesto a la renta, por cuánto tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, usted lo va a ver dentro de su investigación. Y también de pronto puede establecer algún tipo de deducción, por ejemplo, si yo ingreso determinada cantidad de trabajadores o tales trabajadores nuevos, de pronto tengo exoneración de algún porcentaje en el pago del impuesto a la renta. En eso consiste la investigación, de eso es lo que les estoy pidiendo.
Entonces recuerde que tienen para subirlo hasta las 8 de la noche, si mal no recuerdo. ¿Ya? Así es, chicos, no hay ninguna otra duda. Estamos hasta ahí. Continuemos entonces con nuestra clase. ¿Ya? Pero estábamos hablando acerca de impuestos y dentro de los impuestos nos indicaba que es uno de los flujos, en este caso flujos de salida, más representativos o más grandes que experimenta una empresa. En el caso de nuestro impuesto a la renta, para el caso de las sociedades, el porcentaje que nosotros pagamos es el 25% de la utilidad, en este caso la utilidad gravable, luego de haber deducido todos los costos, todos los gastos que tenemos dentro de la compañía. Por ejemplo, en una compañía, ¿cuál sería un gasto o un costo deducible? ¿Qué opinan? Génesis Cobos, ¿cuál cree usted que sería un gasto para la compañía deducible para el pago del impuesto a la renta? Dígame, Génesis. Cuidado de ustedes de generarles... A ver, vamos un ratito, chicos. Algo que no les me olvidaba de calificarles a ustedes, pero ya vamos a calificarles. Listo. ¿Podría ser la reparación de alguna maquinaria o algo? No sé, algún arreglo que se haga dentro de la empresa. O los sueldos y los salarios. Sí, está muy bien, correcto. En este caso, cuando hablamos nosotros de algún gasto, un costo deducible, para el caso de la empresa, está bien, puede ser la reparación o el mantenimiento de algún tipo de activo fijo que nosotros queramos reparar, que queramos de pronto darle mantenimiento. Recuerde que hay mantenimiento preventivo, hay mantenimiento correctivo. Chicos, algo que no les estaba haciendo a ustedes, pero bueno, ya vamos a empezarles a hacer, es calificarles lo que es actuación en clase. Si usted me contesta, tiene 1, si usted no me contesta, tiene 0, si usted me contesta algo, tiene lógica, ya vendrá una puntuación de 0, 0.50, asistencia. Asistencia, Wanda, ya le corrijo, no se preocupe. Pongan en el chat, no se olviden, en caso de que luego me olvide yo. ¿Ya? Entonces le acabo de preguntar a quién, a Génesis Cobos. Génesis, correcto, tiene 1. Les voy a preguntar a todos. Entonces recuerden que esta es una puntuación adicional que usted tiene dentro de su actuación en clase. Entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Le pregunto yo a Frey Alcibra, el Frey no me contesta, paso a la siguiente persona y Frey ya tiene 0. Ya, ese es un casillero que usted va a tener para el cálculo. No se complique tampoco, no se preocupe si de pronto tiene 0, porque no solo la actuación en clase es el día de hoy, sino también el día de mañana, el día lunes, el día miércoles, los días que nos toquen. Entonces, de pronto, hoy tiene 0, pero yo le puedo llegar a preguntar, pronto otro día, entonces usted tendrá ya otra calificación. Entonces, de 0, de pronto, supongamos que la siguiente vez, si me contesta Fred, entonces se queda con el 1. ¿Qué puede pasar también? Que de pronto vuelvo a preguntar y le pregunto a Génesis. Le vuelvo a preguntar, no porque Génesis tenga 1, va a Génesis estar tranquilo y ya no me va a contestar nada. Entonces, Génesis, supongamos que la próxima vez que le pregunte, Génesis no me contesta, tiene 0. Entonces, cuando yo saque el resultado de las calificaciones, si solo le preguntaba una vez a Fred y esa vez me contestó, Fred va a tener 1, lo que tiene que ver con la actuación en clase. Si a Génesis le he preguntado 2 veces, solo me contestó una, el puntaje de Génesis es 50, ¿ya? 0.50. Entonces, vuelvo a repito, el hecho de que me conteste no significa que no le vaya a volver a preguntar, hay personas que me actúan bastante. Por ejemplo, Wanda siempre me actúa, siempre me responde algo. Entonces, de pronto a Wanda no le pregunto nunca, o de pronto automáticamente a Wanda le pongo 1. Un ejemplo. Saidik también me suele contestar, también, entonces, lo mismo Diana. Entonces, de pronto a ellos, a quienes yo creo que actúan, de pronto al final directamente les voy a poner 1. De pronto, no digo que sea exactamente así, pero ya les voy haciendo mención. ¿Ya? Ok, chicos, hasta ahorita Génesis tiene 1. ¿Ya? No tiene 0 todavía Fred, pero voy a preguntarle a todos. ¿Ya?
Listo, chicos. Entonces, continuando con lo que les indicaba, cuando hablamos nosotros de los impuestos, en este caso, uno de los flujos más representativos es el flujo que corresponde, en este caso, al pago del impuesto a la renta. Pero dentro de este pago de impuesto a la renta, recuerda que, bueno, es el 25% que se paga de la utilidad gravable. Antes de la utilidad gravable, nosotros consideramos también las deducciones a las que tiene derecho la empresa, deducciones a las que tiene derecho la compañía. Una de las deducciones, correcto, me mencionó Génesis, el mantenimiento, la reparación. También, bueno, uno de los más fuertes suele ser el pago de sueldos. Nosotros el pago de sueldos, de salarios, en este caso para los trabajadores. Si nosotros de pronto compramos suministros, compramos materiales, de pronto usted compra tinta para la impresora, compra resmas para las distintas impresoras que hay en la compañía, los gastos que vamos a tener de depreciación, usted ya vio en el estado de resultados integral, tenemos gastos de depreciación de nuestros activos. Entonces, estos son gastos que son deducibles, en este caso, para lo que tiene que ver con el cálculo del impuesto a la renta. Dentro de sueldos, recuerde que también es deducible. Aparte del sueldo, ¿qué más nos pagan? ¿Qué más le pagan, Wanda? Bonos. ¿Cuáles son esos bonos? ¿Cuáles son esos bonos, Wanda? Por ejemplo, a mí en ventas es por metas cumplidas. Me pagan un proporcional, las comisiones. Ajá. Sí, correcto, está bien. Todo aquel ingreso adicional que usted tenga de su sueldo, si tiene de pronto comisiones por ventas, si tiene horas extras, también son consideradas para el cálculo del pago del impuesto a la renta. En este caso, son deducibles para la compañía, que es quien está pagando a Wanda. ¿Qué más de pronto opinaría Wanda? ¿Qué le dan en diciembre? El bono del décimo, el 14º, 12º, 13º, el 14º. ¿Qué tiempo tiene viviendo aquí, Wanda? Yo aquí tengo ya, casi voy a cumplir 4 años. Bueno, 4 años ya, entonces de pronto ya conoce, correcto, es el 13º. Trabajando tengo 3, sí, es el 13º Perfecto, y el del que le da por los hijos. El de abril, el de abril. Ajá, que no es exclusivamente para quienes tienen hijos, de pronto si no tiene hijos, igual lo recibe, sino que normalmente se lo conoce como bono escolar porque la fecha de pago coincide con, en este caso, las fechas en que los alumnos inician clases. En el caso de la costa, normalmente se paga entre marzo y abril, en el caso de la sierra, agosto, septiembre, ¿ya? Entonces, es correcto, estos bonos que paga la compañía también son deducibles. A mí me dan también, profe, al final del año. No solamente las comisiones, sino, o sea, como que al final del año, ya si el grupo como tal cumplió todas las metas de fidelización de las cuentas, me dan como que un proporcional de esas cuentas que se cumplieron por fidelización a los clientes. Perfecto. Eso lo recibe el vendedor. Muy bueno, muy bueno. Entonces, su lugar de trabajo donde le pagan varias comisiones. Perfecto, eso está bien y eso también ingresa. En teoría, profe. Bueno, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Ahora, listo, chicos. Entonces, usted tiene que conocer qué es deducible, ¿ya? Ahora, hablando de la legislación ecuatoriana, yo les he indicado, hay varias leyes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tienen que estar actualizados con respecto a las mismas, porque en este caso, las leyes cambian cada cierto tiempo, dependiendo de la situación económica de nuestro país, dependiendo del presidente que tengamos de turno, decide de pronto incrementar algún tipo de política fiscal para recaudar mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de recursos, para cubrir el presupuesto del Estado. Entonces, por ejemplo, nosotros pagamos el 25%, nosotros tenemos déficit, en este caso, en nuestra reforma presupuestaria para poder cubrir el gasto de sueldo de pronto de médicos, de enfermeros, de militares, de policías, de docentes, para cubrir los servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, una política que podría tomar el gobierno de turno es aumentar la tarifa del impuesto a la renta del 25, que de pronto pasa al 28, que de pronto pasa al 30. Y ustedes ya con su investigación se pueden dar cuenta que hay países que tienen tarifas de impuesto a la renta mucho más alta que la nuestra. Lo mismo podría pasar en el caso del IVA. Y nosotros en el IVA lo que pagamos, en este caso es el 12%. Pero de pronto se puede implementar algún tipo de política, como ya sucedió en algún momento, que el IVA pasó del 12, pasó al 14%. ¿Por qué pasó del 12 al 14? La emergencia sanitaria cuando el terremoto de Manta. Correcto, cuando fue el terremoto de Manta, que fue en Manta, bueno, realmente es el centro de Ecuador, pero las provincias más afectadas fueron, en este caso,
de Manabí y Los Ríos, perdón, y Esmeraldas. Entonces, correcto, como medida, en este caso por el gobierno, se tomó aumentar el IVA del 12 al 14% durante un año. Entonces, uno tiene que tratar de estar actualizado porque hay cosas que cambian. En algún momento, por ejemplo, los chicos que yo ya les di contabilidad, nosotros vimos acerca del anticipo del impuesto a la renta. Pero cuando les di, justo a los chicos que están ahorita en cuarto con ustedes, los chicos de Milagro y los chicos del Triunfo, yo les indicaba que probablemente, bueno, que les iba a dar la clase, pero no se las iba a tomar en consideración de pronto para evaluación, como sí había hecho con cursos anteriores, porque el anticipo del impuesto a la renta estaba, se lo iba en este caso a derogar. ¿Cómo se hacía el cálculo del anticipo del impuesto a la renta? En el caso de sociedades, se calculaba teniendo un porcentaje, en este caso de los activos, un porcentaje de los ingresos, un porcentaje del patrimonio, y un porcentaje de costos y gastos. Entonces cogíamos el 0.4% del total de activos. Cogíamos el 0.2% de qué? De total, en este caso, de patrimonio. Entonces, así se calculaba, les enseñé cómo calcular, les indicaba qué porcentajes eran, hicimos incluso algún ejercicio, pero yo les indicaba que eso se iba a derogar y efectivamente se derogó, se eliminó. Ahora igual se paga anticipo, pero los mecanismos para el cálculo son diferentes. Entonces, es algo que tienen que tener en consideración. Lo mismo pasó cuando nosotros veíamos lo que eran retenciones de IVA, retenciones de impuesto a la renta. Entonces, por ejemplo, en el caso de las retenciones del IVA, yo les indicaba a mis alumnos, tenemos una tabla, tenemos una pirámide, con la cual usted se podría guiar que el que estaba arriba de la pirámide retenía a quienes estaban abajo. En este caso, por ejemplo, ¿quiénes retenían? Arriba de la pirámide estaban los contribuyentes especiales en las instituciones del Estado. Entonces, ¿ellos a quiénes le retienen? Le retienen a las sociedades, que retenían a las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. De ahí, la siguiente categoría, se puede decir, estaba incluida las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Ellos le retenían a quienes estaban más abajo. ¿Quién estaba más abajo? Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Entonces, el que estaba arriba le retenía al que estaba abajo, en el caso del IVA. El de abajo no le podía retener al de arriba. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad no le podía hacer una retención de IVA, en este caso, a un contribuyente especial. Pero eso es algo que también cambió ahora. O sea, ahora, por ejemplo, bueno, realmente en el caso de sociedad a contribuyente especial no cambió. Pero algo que sí cambió es que antes, entre iguales, no se retenía. ¿A qué me refiero? Entre compañías, si estas compañías no eran contribuyentes especiales, no se retenían entre ellos, pero ahora cambió, ahora sí se retienen. Ahora usted puede ser una compañía y le compra servicios o algún bien a otra compañía y tiene que retenerle también el IVA. Antes no se daba eso. Entonces son cosas que cambian dependiendo de, vuelvo repito, de las leyes que se decreten, del gobierno de turno o lo que se quiera de pronto establecer o recaudar. Por ejemplo, antes retenía, ¿quiénes eran agentes de retención? Eran las compañías, personas naturales obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes especiales, instituciones del Estado, exportadores. Ahora, ¿qué cambió también? Algo que tiene que tener en cuenta, es que para usted ser agente de retención tiene que ser catalogado como tal. Es decir, dentro de la página del SRI usted puede descargar una base de datos como de registro de quienes son catalogados agentes de retención. Entonces puede pasar que usted sea compañía y ya no esté obligado a hacer retenciones. ¿Por qué? Porque no está dentro de esa base. Puede ser que usted sea persona natural obligada a llevar contabilidad y tampoco es agente de retención. Si antes lo era, ya no lo es. A partir del mes de octubre, simplemente ok. Ya no lo es en este caso. ¿Por qué? Porque no se encuentra dentro de la base. Entonces es algo que usted tiene que tener presente. Tenga en cuenta los cambios que se dan. Siempre suele haber cambios cuando pasamos de un gobierno a otro, o dependiendo de la situación económica de nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que revise la ley de régimen tributario interno, la ley orgánica de aduanas, ley para la reforma de las finanzas públicas, ley reformatoria para la equidad tributaria, y entre las últimas que se nos han dado, en este caso, la ley de simplicidad y progresividad tributaria, ¿ya? Estas normas regulan los elementos básicos de cada impuesto, como son el sujeto pasivo, el sujeto activo, el hecho generador, la tasa, los plazos de pago y las excepciones. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan quién es el sujeto activo? Vamos con Kenia Miranda. ¿Quién es el sujeto activo, Kenia? ¿Qué opina? ¿De una empresa? ¿Una empresa? No. Dije de una empresa, el sujeto activo. Sería los edificios.
Los edificios, terrenos. Ok, ahí se me está confundiendo, pero igual tiene puntaje, no se preocupen, no se me ha quedado callado. Ya. Ahora, cuando hablamos de activo, sí, activo es lo que usted me indica, es un activo fijo, un edificio, pero aquí estamos hablando de sujeto activo, lo que tiene que ver exclusivamente con la parte de tributación. Por ejemplo, cuando hablamos de sujeto activo nos referimos al Estado, y el Estado en este caso representado por ¿quién? ¿Quién lo representa en la parte de impuestos? El servicio de rentas internas, el servicio de rentas internas, o por ejemplo la SENAE, la Secretaría Nacional de Aduanas. ¿Ya? Si yo hablo del sujeto pasivo, ¿quién será el sujeto pasivo? Vamos con... Las empresas, lo que no tienen nada que ver con el Estado. Correcto, las empresas. Por ejemplo, pueden ser las empresas. Nosotros como contribuyentes también somos sujeto pasivo. Los responsables también, aquellos que están, en este caso, a cargo o bueno, los sustituyen en este caso a un contribuyente. ¿Ya? Entonces los contribuyentes son el sujeto pasivo. Ahora, por ejemplo, si hablamos de los plazos, existen plazos para realizar el pago de impuestos. Recuerden que entre los impuestos, no solo el IVA es un impuesto, también tenemos el impuesto a la renta, tenemos el impuesto a los consumos especiales, impuesto a la salida de divisas. Entonces, dependiendo del tipo de impuesto, existen plazos. Por ejemplo, el IVA, ¿cada qué tiempo se paga? Cecilia Guayamabe, ¿cada qué tiempo se hacen las declaraciones de IVA? Cada año. Cada año, incorrecto. Mensual, profe. Mensual, ¿quién dijo mensual? Cada 3 meses. Gonzalo. Cada 3 meses. Está mal. Lady González, a ver, Lady González, correcto, Lady, vamos a ponerle un puntito. Miren, en lo que tiene que ver con declaraciones de IVA, correcto, alguien también mencionó 6 meses, las declaraciones de IVA se hacen mensuales o semestrales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que usted haya vendido, supongamos que usted tiene su negocio, lo que usted haya vendido dentro de este mes, ese IVA que usted cobró, tiene que declararlo al siguiente mes. ¿Ya? Antes, bueno, eso es algo que también cambió. Hay un régimen de microempresas ahora. Entonces, por ejemplo, antes, toda persona que vendía bienes o servicios que estaban grabados con tarifa 12, realizaban sus declaraciones mensuales. Quienes vendían o daban servicios que eran tarifa cero, hacían sus declaraciones semestrales. Por ejemplo, si usted, supongamos que usted tiene un consultorio médico, supongamos que de pronto hablamos de un odontólogo, ellos dan servicios que son grabados tarifa cero, y en este caso la fecha que ellos declaraban el IVA era semestral, que realmente ellos al ser tarifa cero no cobraban IVA, pero aún así tienen que hacer el registro de las ventas, pero de manera semestral, ¿ya? Entonces lo que ellos hacían de enero a junio se declaraba en julio, lo que hacían de julio a diciembre se declaraba en enero. En el caso de los contribuyentes que hacen o prestan servicios o venden bienes de manera mensual, por ejemplo, una boutique, por ejemplo, un supermarket, ellos tenían que hacer sus declaraciones mes a mes. Entonces, lo que usted vendió en enero se declaraba en febrero. Lo que vende en febrero se declara en marzo. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos del impuesto a la renta, el impuesto a la renta, ¿saben ustedes en qué fecha se declara? En el caso del impuesto a la renta... ¿no? El no, primero el último del no, año. No, en este caso. Pero, por ejemplo, como Cecilia me parece que fue que dijo que era anual. El impuesto a la renta sí es anual. ¿Ya? Pero el impuesto a la renta, por ejemplo, lo que usted ha ganado, recuerde cuánto es el ejercicio fiscal, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, lo que usted hizo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre se declara al siguiente año. ¿Ya? ¿En qué fechas? Depende de qué tipo de contribuyente es usted. Si usted de pronto es una persona natural o si de pronto es una sociedad. Cuando hablamos de personas naturales, la fecha máxima para el pago y la declaración, en este caso del impuesto a la renta, es en el mes de marzo. Y cuando hablamos de sociedades, es en el mes de abril, ¿ya? Del siguiente año. Siempre recuerda eso. Todo lo que se hizo, todo lo que se facturó, todo lo que vendió, usted lo va a declarar, en el caso del impuesto a la renta, lo va a declarar en el mes de marzo y en el mes de abril, dependiendo del tipo de contribuyente que usted es, ¿ya?
ahora continuemos. Para el cálculo del impuesto a la renta que debe pagar un contribuyente, hay que considerar la totalidad de los ingresos grabados. En este caso, por ejemplo, ingresos grabados. Si yo hablo de que soy una compañía que me dedico a la venta de motocicletas, será todo lo que yo he recibido, todo lo que yo he obtenido de ingresos por mis ventas, ¿ya? A esto se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. Por ejemplo, en el caso de Wanda, ¿cuáles serán sus ingresos, Wanda? Solo mi sueldo, profe. ¿Tu sueldo? No, está bien. Entonces, por ejemplo, quienes trabajan en relación de dependencia van a declarar los ingresos. ¿Y cuáles son sus ingresos? Su sueldo, lo que usted le paga en su rol de pago. Si usted tiene un sueldo fijo, a esto le va a sumar si ha ganado alguna comisión, alguna bonificación, si ha tenido horas extra. Eso es un ingreso grabado que usted tiene que declarar, ¿ya? Que no son los únicos. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted trabaja de pronto? Supongamos que Saidit trabaja en Claro. Entonces Saidit tiene su sueldo por trabajar en Claro. De pronto Saidit recién inicia, tiene un sueldo de $500 mensuales. Y aparte de eso, a Saidit le pagan las utilidades. Las utilidades en Claro, ustedes de pronto saben, son muy buenas. Entonces de pronto a Saidit le pagan de utilidades, le pagan $10.000. Entonces, Saidit tendrá que registrar dentro de sus ingresos para el cálculo del impuesto a la renta lo que ella ganó durante el año. En este caso, hablando de $500 mensuales, ha ganado 6.000 en el año, más $10.000 que recibió de utilidades, ¿ya? Entonces, a esto también nosotros tenemos que descontar. Por ejemplo, si la compañía que les indicaba que se dedicaba a la venta de motocicletas, tendrá que restar las devoluciones que haya realizado, descuentos que haya otorgado a sus clientes y todos los demás costos y gastos y deducciones imputables a tales ingresos. Entre estos, por ejemplo, el sueldo, pago de arriendos, pago de servicios básicos, mantenimiento de pronto del local, publicidad, etcétera, 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 ¿ya? Por ejemplo, nosotros a este resultado le vamos a llamar base imponible. En el caso de Wanda, ¿cuáles serían los gastos deducibles para ella? Las rentas. Los arriendos. Correcto, está bien los arriendos porque arriendos entra dentro de ¿qué? Dentro de un gasto de vivienda, ¿ya? Entonces, habíamos nombrado que tenemos los gastos deducibles para, en este caso, deducir cuando trabajamos en relación de dependencia, y no solo en relación de dependencia. Usted puede ser una persona natural, tiene su negocio, tiene su emprendimiento, de pronto usted vende comida, de pronto hace eventos, usted de pronto se dedica a, qué sé yo, corte y confección de tela, de pronto tiene un gabinete. De igual manera, usted va a considerar sus gastos personales para poder deducirlos, lo que tiene que ver con salud, con educación, con vivienda, con mantenimiento. Listo. Entonces, luego de haber restado esto, nosotros vamos a encontrar o vamos a tener ya la base imponible. Hay que tomar en consideración las siguientes definiciones. Por ejemplo, ingresos grabados son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta. Ingresos exentos y exoneraciones, aquellos ingresos y actividades que no están sujetos al pago de este impuesto. Por ejemplo, cuando hablábamos nosotros de ingresos que recibamos por los intereses que tengamos en nuestra cuenta de ahorros. Ese es mi ingreso exento. Ya me parece que les había mencionado esto. Si hablamos de deducciones, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirá los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted, ya indicaba, si usted tiene que hacer un gasto, bueno, tiene que registrar la depreciación de su vehículo, de su edificio, de su maquinaria, si usted tiene que pagar por mantenimiento de los vehículos, tiene que pagar por de pronto la gasolina del vehículo con el cual se traslada usted a su trabajo. Entonces, esos serán deducciones, serán gastos que son deducibles y que usted va a utilizar en este caso para pagar un menor impuesto a la renta. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, ya hemos indicado que tenemos gastos personales y además un gasto deducible importante dentro de su rol mensual es el pago al IES, el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ustedes se lo descuentan, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánto es lo que le descuentan del IES? ¿Cuánto es el porcentaje? 9,9. A mí me descuentan, por ejemplo, del salario el 9,9%, ¿no es eso? ¿Segura? Casi va por ahí. 9, algo.
sea, de todo, si es sueldo mínimo, a mí me quedan como 4.7. Me ¿Ya? descuentan como 9.45. 9, ajá. El 9.45. 45. ¿Quién dijo 9.45? Yo, Fienco. Emilia Fienco, vamos a ponerle Emilia un puntito. ¿Listo, Emilia? Es el 9.45, chicos. Cuando hablamos de trabajadores del sector privado, el pago al IES corresponde en este caso a ¿cuánto? ¿Cuánto me dijo, Emilia? 9.45, profe. 9.45. 45, sí. Correcto. Y si hablamos del sector público, supongamos que de pronto Emilia se va a trabajar al Ministerio de Turismo o Emilia ingresa a trabajar como docente en el Ministerio de Educación, ¿cuánto le descontarán a Emilia? En este caso, cuando hablamos del sector público, es el 11.45, ¿ya? En este caso son 2 puntos porcentuales más, ¿ya? A pesar de que recibimos la misma atención. No es que de pronto Emilia, como es docente en el Ministerio de Educación, está trabajando en un colegio, dando clases, no es que a Emilia la van a atender mejor, a pesar de que esté pagando más. La van a atender de la misma manera. Más sin embargo, está establecido que si trabajadores del sector público pagan el 11.45%. ¿Ya? Profe, ¿y por qué se determinan estos porcentajes? O sea, digamos al personal privado sería del 9.45 y al sector público el 11.45. ¿Por qué hay esa diferencia? Exacto. Yo digo lo mismo. Porque si yo me duele la cabeza, me dan una paracetamol, igual que a los demás. Exacto. Entonces, bueno, realmente está dentro de la ley algo que tiene el sector público, tiene mejores sueldos, hay mejores sueldos por lo general. Hay en la actualidad. Antes realmente no era tanto. Por ejemplo, el sueldo básico, ¿cuánto es el sueldo básico, chicos? 400. $400 este año. Ya está en negociaciones para ver cuánto aumenta para el próximo. Quieren aumentar, por un lado, quieren aumentar $100 más. ¿Quién creen que quiere aumentar $100 más? ¿Los trabajadores? Los empleadores. Los trabajadores. ¿Y los empleadores qué creen ustedes que querrán? 410. Los empleadores quieren que se quede el mismo sueldo. O hasta menos. Hasta menos si fuera posible, correcto. Siempre hay esta negociación, ese tira y jala entre los trabajadores quieren más, los empleadores quieren pagar menos, entonces entra como mediador el Ministerio de Trabajo para llegar a un acuerdo. ¿Ya? Igual, lo que nos ha aumentado, si usted en algún momento se pone a revisar cuánto ha sido el aumento del sueldo básico de los últimos 5 años, se dará cuenta que realmente no es tan significativo. ¿Ya? Ahora, entonces, por ejemplo, en el sector público, algo que tiene, que por ejemplo, supongamos que usted va a trabajar al sector público. En el sector público, usted, alumno de primer año, usted es alumno ya de segundo año de universidad. Probablemente usted, por ejemplo, ingresa a la página de su empleo, aplica algún trabajo. Usted, con los estudios universitarios que tiene, usted ya es bachiller, usted puede optar por puestos que van desde, por ejemplo, los $817. ¿Ya? Entonces, la relación de sueldos es mucho mayor con lo que se paga en el sector privado. Usted puede ir a 817, puede subir a 900, bueno, ya no recuerdo exactamente, 913, no recuerdo ahorita la tabla para el sector público con respecto a los sueldos, pero de ahí, por ejemplo, hay 1034, hay 1200 y algo. Déjame ver, tabla del sector público para darles un dato exacto. Ya, ahora sí, por ejemplo, usted puede empezar ganando $527 en el caso de cuando hablamos de servidor público de servicios. Ahí se ve de acuerdo al grupo ocupacional, El grupo ocupacional, por ejemplo, usted puede ser un servidor público de servicios, puede ser un servidor público de apoyo, puede ser un servidor público, en este caso ya se enumeran, servidor público 1, 2, 3, 4. Yo les hablaba de 817, en este caso es en SP1 o servidor público 1. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, usted, con estudios universitarios que tiene, puede optar por ese tipo de sueldo, porque a medida que aumenta el sueldo y aumenta el grado de servidor público, también le van aumentando los requerimientos. Por ejemplo, ya le piden que tenga título de tercer nivel, piden de pronto que tenga tantos años de experiencia, o dependiendo de las responsabilidades del cargo, si usted va como analista, si usted de pronto ya va como jefe de algún área, entonces el sueldo puede ser, cuando usted ya esté graduado, por ejemplo, siempre se empieza con 986, que es en SP3, y de ahí usted puede subir a SP4, a 1086, SP5, 1212.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esta razón, como hay una mejor, de pronto, remuneración, en este caso, de pronto por ahí puede ir lo del aporte, ¿ya? De por qué el aporte es un poquito más. Aunque ya se está planteando, si usted ha escuchado, dentro de las noticias siempre se indica que, bueno, hay déficit en el IES, que no va a alcanzar para cubrir sus operaciones normales de aquí a 10, 20 años. Es más, se habla ya de 5 años, se van a dar cambios sustanciales. Y para hacer estos cambios, para que el IES en este caso continúe, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que implementar medidas. Por ejemplo, una medida que ellos podrían implementar es que aumente la edad de jubilación. Si usted se jubilaba a los 65 años, de pronto ya usted no llegue, en caso de usted, qué sé yo, Fred, ¿cuántos años tiene Fred? Fred Alcibar, no nos contesta ni la edad, 0. Noelia Cedillo, ¿cuántos años tiene Noelia? 20, profe. 20, bien, Noelia. No le vamos a poner puntos, ahora demasiado fácil, pero no le pongo 0. Listo, Noelia. Entonces, por ejemplo, usted tiene 20 años. Noelia, si se va a jubilar, de pronto Noelia ya no alcanza hasta ley en la que de pronto, bueno, que sé que la cambian también, pues. Ahorita, por ejemplo, la edad para jubilación es de 65 años. O puede darse circunstancias donde usted se jubile antes, ¿ya? Ya depende de si cumple con los requisitos. Por ejemplo, si usted tiene más de 40 años de aportaciones, usted se puede jubilar a cualquier edad. Por ejemplo, si Noelia empieza a trabajar hoy, que tiene 20 años, trabaja, aporta durante 40 años, Noelia se puede jubilar a los 60. Pero si no es el caso, si no es el caso, no cumple de pronto con esas condiciones, la edad a lo que se puede de pronto jubilar Noelia sería 65. Si cumple también hay otras condiciones ahí. Si cumple con las condiciones de la edad. Pero por lo general, edad de jubilación en nuestro país es de 65 años. ¿Ya? Entonces puede llegar a pasar que se cambie esa edad, en vez de 65, que la gente se empieza a jubilar a los 67, 68, 70, dependiendo de, qué sé yo, ellos podrían indicar o aducir que se ha incrementado la esperanza de vida en la población. Por lo tanto, entonces se va a aumentar el periodo de años que tienen que trabajar. Eso podría ser una medida. ¿Qué otra medida podría tomar el IES en este caso para no quebrar? ¿Qué opinan? Usted, como futura presidente o presidenta de la patria, ¿qué implementaría? ¿No quiere que quiebre el IES? Quitar el subsidio, profe. ¿Quitar el subsidio? ¿Qué subsidio? No sé, algunos reducir los gastos públicos, por ejemplo. Sí, pero no, hablamos exclusivamente del IES. ¿Qué medida tomaría usted? Ah, el ya. IES. Por ejemplo, sí está bien, en cierta forma está bien lo que me dice. Por ejemplo, Wanda, de pronto ahorita hay atención para los hijos menores de edad. Entonces, de pronto vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no podemos cubrir esas operaciones. Entonces, no vamos a atender a los hijos, solo vamos a atender a los afiliados. De pronto podríamos establecer, si algún hijo de un afiliado quiere atención médica, le podemos dar un precio de pronto módico, pero le vamos a cobrar, ya no lo va a hacer gratis. Eso sería una forma de pronto de generar más recursos, de tener menos gastos. Podríamos también de pronto, en vez de que sea el 9.45, como hace un momento hablábamos, podríamos hacer que, bueno, ¿y por qué los trabajadores están pagando menos que los trabajadores del sector público? Vamos a hacer que los trabajadores del sector privado, que son mayoría en nuestro país, son mayor cantidad que los que hay del sector público, paguen el 11.45. De esta manera que obtenemos más recursos. Entonces son situaciones que se podrían llegar a dar. Entonces, por lo pronto, pues lo repito, pronto, o esperemos que no, una de las que más nos afectaría tal vez sería el de la edad de jubilación. Imagínense jubilarse a los 70 años. Entonces, que como que no va a disfrutar tanto como usted quisiera. No va a tener la misma energía, la misma vitalidad. Es más, de pronto ni siquiera lleguemos a esa edad. Entonces, son situaciones que se podrían llegar a pasar. ¿Ya? Bueno, ahora, de lo que hablábamos, en este caso, gasto deducible, gasto del IES. Ahora, cuando hablamos de personas adultos mayores, ¿qué edad hay que tener para ser un adulto mayor? Vamos con 60. 60. ¿Quién dijo 60? León. León. No, en este caso, tranquilo, tampoco te he quitado puntos. Es 65. 65 años. Antes era 60. 65 años. En el momento que usted cumpla 65 años de edad, tiene ciertos beneficios. Si usted tiene de pronto algún familiar, a veces, ahorita, hace un ratito hablaba con una cliente, que, bueno, ella es de la tercera edad, y ella nunca ha hecho devolución de IVA a la tercera edad. Digo, pero
bueno, realmente ella tiene 70 años. Pero usted tiene, desde hace 5 años usted lo podía haber pedido. Y ella me decía, uy, es que no conoce, desconoce, mucha gente desconoce. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un familiar que sabe que ya tiene, es de la tercera edad, que ya cumplió 65 años de edad, uno de los beneficios que tiene es la devolución del IVA en sus gastos. ¿Ya? Se puede pedir la devolución del IVA, ya sea de sus gastos de salud, de educación, de vivienda, de transporte, de comunicaciones. Es más, puede hacer, la señora tiene un vehículo que recién se compró y ella también tiene derecho a una exoneración, en este caso, del pago del valor de la matrícula. Entonces son cosas que hay que conocer, que a veces por desconocimiento no nos beneficiamos, e incluso puede llegar a ser lo contrario, que por desconocimiento tenga algún tipo de sanción. Y por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta, los adultos mayores en este caso pueden deducir o descontar una fracción básica desgravada con tarifa cero al impuesto a la renta. ¿Cuánto es esta fracción básica desgravada para este año? Es el valor de 11.315. Esa fracción básica cambia, así como cambia el salario básico, cambia de un año a otro. Por ejemplo, el año pasado era 11.310. Bueno, realmente lo que cambió fueron $5, pero cambia, a fin de cuentas cambia. Entonces tiene usted que tener presente eso. Pero entonces ya mismo la vemos, no vaya a pensar que el 2021 se aplica la misma, ¿no? Porque va a cambiar, ¿ya? Cuando hablamos de personas con discapacidad o sustitutos, en este caso, por ejemplo, sustituto, ¿quién es sustituto? Es aquel que representa, en este caso, la persona que tiene discapacidad, es la persona que está a cargo de esta persona que tiene discapacidad, también tiene derecho, también tiene ese derecho. Si, por ejemplo, tiene discapacidad, pero esta tiene, recuerden, tiene que tenerla debidamente calificada y registrada, en este caso, para poder acceder a este beneficio. El beneficio para ellos es el de descontar 2 fracciones básicas desgravadas con tarifa cero y impuesto a la renta para el pago de ese impuesto a la renta. Entonces, por ejemplo, si nosotros, la fracción básica desgravada es de 11.315, nosotros empezamos a pagar impuesto a la renta una vez que pasamos esa fracción básica, hablábamos, por ejemplo, de que si usted gana $1.000 mensuales, está ganando 12.000 al año, te pasa ese valor, recuerdo que subimos clase pasada, les estaba diciendo acerca de Wanda, entonces, por ejemplo, paga ya impuesto a la renta. Pero en el caso de un adulto mayor, ¿qué tiene? Tiene la opción de descontar una fracción básica desgravada más. Entonces, por ejemplo, si hablamos que la fracción básica es de 11.315, yo tendría en este caso que multiplicarla por ¿cuánto? Multiplicarla por 2 para determinar a cuánto está, desde cuánto empieza a pagar un adulto mayor. En este caso, desde 22.630. Una vez que pasa de ese valor, comienza él ya a pagar impuesto a la renta. ¿Ya? Ahora, dentro de la deducción de gastos personales, recuerde, los gastos personales, usted necesita que los comprobantes de venta estén a su nombre. Por ejemplo, en el caso de Saidit, si Saidit pide una pizza, pide una hamburguesa, si de pronto se compró una blusa, si de pronto se va a un concierto, Saidit, para poder deducir estos gastos, ¿a nombre de quién tienen que estar? A nombre de ella. Si es casada, puede usar los gastos personales del esposo. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Porque sí, porque son cónyuges, o sea, ante la ley se dividen como gastos personales. Unidad familiar, correcto. Ajá. En este caso, por ejemplo, Saidit puede utilizar los gastos personales de su esposo, perfecto. Si tiene hijos, la pensión sale a nombre de los hijos para pagar de pronto, supongamos que quiera pagar la colegiatura o la escuela de algún hijo. ¿Qué opina? ¿Lo puede utilizar? ¿Sale la factura a nombre del hijo? Nicole Jiménez, ¿qué opina? ¿Puede o no puede? Yo creo que no. En este caso es incorrecto, Nicole. Sí puede utilizar. Sí puede utilizar. En este caso, por ejemplo, cuando se trate de gastos personales dentro de la unidad familiar, en este caso, por ejemplo, sean de su esposo, sean de su esposa, se estén a nombre de sus hijos menores de edad, tienen también que cumplir ciertas condiciones, o pueden ser incluso mayores de edad, pero estar a cargo de él. Pueden estar incluso los comprobantes a nombre de su papá o de su mamá, siempre y cuando ellos dependen económicamente de usted, y usted los puede utilizar. Por ejemplo, vamos con Diana Lata.
Donde usted vive, la casa está a nombre suya, a nombre de su papá, a nombre de su mamá. De mi papi. Papi, correcto. Entonces, por ejemplo, supongamos que Diana es la que está trabajando y está manteniendo el hogar. Si Diana quiere utilizar, en este caso, el gasto o el pago de predios urbanos de la casa donde ella vive, que está a nombre del papá, ella lo puede hacer. ¿Por qué? Porque de pronto ella es la que mantiene el hogar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Dentro de la página de servicios de rentas internas, recuerde que usted para hacer la declaración, usted tiene que ingresar con su usuario, su contraseña, y cuando va a realizar el anexo de gastos personales, ella tiene que registrar como dependiente, en este caso, a su papi, a su mami, a sus hijos, a su esposo, y ella puede utilizar las facturas de estas personas. ¿Ya? A veces la gente suele olvidar o suele pensar que de pronto solo declaran el impuesto a la renta aquellos que tienen negocios, o solo declaran aquellos que tienen empresas. Todos, chicos, recuerden, todos los que, en este caso, perciban ingresos de fuente ecuatoriana, como es el caso del sueldo, que es un ingreso de fuente ecuatoriana, tienen que realizar el pago del impuesto a la renta si es que en este caso pasan de la fracción básica desgravada. En este caso, 11.315 para este año. ¿Ya? En el caso de esposos, por ejemplo, supongamos que Diana también es casada. Diana, en este caso, va a utilizar la factura de compras de ropa que hizo el esposo. El esposo de pronto compró ropa por un valor de $1.000. Entonces, el esposo va a utilizarla y el esposo de pronto no necesitaba tanto y el esposo solo utiliza $500 de esa factura. Diana puede utilizarla también, a pesar de que está en nombre del esposo, a pesar de que el esposo también la usó, pero el esposo no usó el valor completo, Diana puede utilizar por los otros $500. Lo que no puede hacer Diana en este caso es usarla y de pronto considerar 600, 700 o los mismos $1.000. ¿Por qué? Porque me estaría excediendo del 100% del total de la misma factura. Que si de pronto Diana solo necesita utilizar $300, no hay problema. O sea, ella puede utilizar menos. Lo que no puede utilizar es más. Que la suma de lo que ha utilizado Diana y de lo que ha utilizado su esposo no puede excederse del 100% del total de la misma factura. ¿Ya? No son deducibles los gastos personales sustentados en comprobantes emitidos en el exterior. Por ejemplo, supongamos que Melanie Pico se nos va a Panamá, se va de viaje de vacaciones, y se va a Panamá y se quiere comprar mercadería. Como la mercadería de pronto está a un precio más razonable o más accesible que el que se paga por mercadería de pronto en Ecuador, de pronto una blusa le sale mucho más barata, un pantalón le sale mucho más barato, Melanie comienza a comprar y se acuerda que los gastos para ser deducibles tienen que estar a nombre de ella. Entonces Melanie comienza a pedir todas las facturas a nombre de ella. O de pronto se va a comer a un restaurante, pide la factura a nombre de ella. Cuando llega acá a Ecuador, ella los quiere utilizar para su deducción, en este caso, de gastos personales, pero no se puede. ¿Por qué? Porque en este caso son deducibles únicamente las facturas de establecimientos de nuestro país, que se encuentren dentro del país. ¿Ya? Si usted se va a Panamá, si se va a Perú, se va a México, se va a Venezuela, se va a Estados Unidos, a comprar mercadería, de pronto tiene gastos de alimentación, de vestimenta, hasta de salud, si le llega a pasar algo por allá, a pesar de que esté a su nombre la factura, no la va a poder utilizar para deducir el pago de impuestos acá en nuestro país. Hay muchos países que sí le dan la opción de que usted como turista pueda solicitar la devolución del IVA. Eso pasa hasta en nuestro país. Si viene un turista aquí a Ecuador y realiza compras, pide las facturas a nombre de él, él puede solicitar que le devuelvan el IVA. Hay muchos países que también dan esa opción. Por ejemplo, Panamá también le da esa opción. Si usted va allá, compra de pronto algún tipo de artículo que tiene derecho a la devolución del IVA, puede solicitar. Claro que tiene que seguir obviamente los procedimientos respectivos. Dentro de la deducción de gastos personales, algo que tienen que tener presente, chicos, es dos situaciones. En primer lugar, para deducir sus gastos personales no pueden superar el 50% del total de ingresos grabados del contribuyente. Otra condición en este caso es que no puede ser superior a 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. Entonces, entre ambas condiciones, usted tiene que tomar la de menor valor. ¿Ya? Tiene que ver, una vez que usted ya vaya a hacer el pago de su impuesto a la renta, tiene que ver estas dos condiciones y ver si aplica o no aplica. Ya mismo lo vemos en un ejercicio para que le quede un poquito más claro. ¿Ya?
Cuando hablamos de los gastos personales, estos también tienen un límite. Por ejemplo, usted puede usar alimentación, pero no quiere decir que usted puede usar $10,000 en alimentación. Usted de pronto puede comprarse ropa y no es que puede usar 5,000, 7,000, 8,000 dólares porque se ha comprado esa cantidad en ropa. No, hay límites. Por ejemplo, el límite, ¿cuánto es? Es el 0.325 de la fracción básica desgravada. ¿Ya? En este caso, dependiendo del año, podrá ser 3.600, 3.670, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tiene que conocer son los porcentajes para que los pueda usted aplicar. ¿Ya? Ahora, solo en el caso de salud, usted puede utilizar el valor completo. Es más, si en salud estamos hablando de que usted tiene alguna enfermedad catastrófica, rara o huérfana, y esta se encuentra debidamente certificada o avalada por la Autoridad Sanitaria Nacional competente, usted puede utilizar hasta un equivalente a 2 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso, usted podrá utilizar hasta 22,000 y algo de gasto de salud, siempre y cuando tenga algún tipo de estas enfermedades catalogadas y debidamente registradas. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vamos a hacer nuestra declaración del impuesto a la renta, tenemos que generar, tenemos que generar el anexo de gastos personales. Este anexo se genera en la página del Servicio de Rentas Internas. Vuelvo y repito, hay que hacer la declaración. No importa si es que usted tiene negocios, que trabaja en relación de dependencia. Muchas veces las personas que trabajan en relación de dependencia, como por ejemplo Wanda, piensan que no tienen que pagar nada. Dicen, no, que como yo no tengo negocio, no tengo que hacer la declaración. ¿Ya? Pero eso va a depender. ¿Depender de qué? De si ella pasa la fracción básica desgravada, depende de si ella presenta proyección de gastos personales por un valor superior al 50% de la fracción básica desgravada. ¿Ya? Entonces, si usted presenta una proyección, porque normalmente en los trabajos, ¿qué sucede? ¿A usted le piden, Wanda, proyección de gastos personales? No. No. No, nunca me han pedido eso. Ya, de pronto no le están pidiendo ahorita, Wanda, porque todavía no pasa de la base. Pero por lo general, quienes ya pasan de la base, entonces sí les piden que hagan una proyección. ¿En qué consiste la proyección? Consiste en un formulario donde usted detalla cuánto gana, cuánto va a ganar en el año. En este caso, por ejemplo, supongamos que su sueldo es de 1,000 al año, entonces usted va a ganar 12,000, usted pone ese valor, pone los $12,000, usted pone, en este caso, si es que tiene algún otro ingreso adicional con otro empleador, y usted proyecta cuánto va a gastar, en este caso, en salud, cuánto va a gastar en alimentación. Por ejemplo, Wanda, ¿cuánto cree usted que gasta en alimentación al año? Vamos con el mes. ¿Cuánto cree que gasta mensual? ¿Qué opina Wanda? No come ahora. El otro día me dijo que sí comía. $2,400, profe. 2.400, pero eso es en el año. En el año, Al ¿verdad? año, claro, como 200 mensual. Pasa que le preguntaba mensual primero. Bueno, entonces, por ejemplo, ya Wanda proyectó, Wanda sacó que ella de pronto gasta $200 mensuales. En el año le daría el valor de 2.400. Perfecto. Entonces, así nosotros proyectamos. Y de pronto Wanda pone en alimentación 2.400. Educación, de pronto ella indica, se va a hacer una maestría. La maestría le va a costar $5,000. Wanda no puede poner $5,000, recuerde, porque hay límites. En este caso tiene que tener en consideración cuánto es el límite y ahí sí registrar. Supongamos que le pone Wanda que va a gastar 3,000 en educación. Supongamos también que usted comienza a poner en salud, bueno, comienza a proyectar Wanda. Ahora, ¿qué sucede? Al finalizar el año, cuando usted ya hace su declaración, cuando usted hace su anexo de gastos personales, usted lo puede hacer hasta el mes de febrero, cada año. En este caso, Wanda, ¿qué es lo que hace? Ahora sí consolida. Ella verifica si realmente se gastó $2.400, si realmente los gastó, porque de pronto habrá meses en que de pronto Wanda no gastó tanto. De pronto habrá meses que en vez de gastar 200 se gastó 100. Se dieta, profe, pero a veces gasto más en Navidad. Entonces, por ejemplo, lo que indica Wanda, de pronto comienza a hacer dieta, de pronto cambia su alimentación, de pronto comenzó a comprar y se está olvidando de pedir las facturas. Entonces, ahí nosotros consolidamos y registramos lo real, una vez que ha terminado el año. Y de acuerdo a eso, te hace su anexo y ahora sí determina si tiene que pagar
o no tiene que pagar. De pronto no tiene que pagar y tiene incluso derecho a que le devuelvan. Eso es algo que también suele suceder, ¿ya? Entonces, algo que pasa también, vuelvo y repito, les indicaba, recuerde que tiene que hacer la declaración. No se olvide, no es solo el hecho de pronto de que no tenga un negocio. Si usted trabaja en relación de dependencia, tiene que hacerlo. Ya. Ahora, por ejemplo, esta es la tabla del impuesto a la renta para el año 2020. Ahí usted puede ver que la fracción básica, ¿cuánto es? Es de $11,315. Cuando usted se encuentra dentro de alguna otra categoría que no sea la primera, porque la primera no se paga nada, no te gana menos de eso, pero si usted comienza a ganar más, entonces usted ya va a tener un impuesto a la fracción básica y un impuesto a la fracción excedente. ¿Cuál es ese impuesto a la fracción básica? Supongamos que vamos con María Ronquillo. Supongamos que María Ronquillo gana $2,000 mensuales. Si gana $2,000 mensuales, estamos hablando de que ella gana, en este caso, $24,000 en el año. Entonces, ¿en qué categoría estaría? Estaría en esta categoría. Estaría en la de 21,639 hasta 43,000. Entonces, de entrada, por tener ese ingreso, ella va a tener que pagar la cantidad de $950, ¿ya? Y a la fracción excedente, al resultado de restar $24,000 menos 21,639, que sería la fracción básica como centavo, a esa diferencia yo le saco el 15%. Entonces, ¿cuánto es lo que ella va a tener que pagar? 950 más el resultado de ese porcentaje que he calculado con el excedente, ¿ya? Entonces, así se declara el impuesto a la renta. Es sencillo. Entonces, en este caso, esto aplica para el caso de personas naturales, vuelvo y repito, para personas naturales, sea que trabajen en relación de dependencia o sea que tengan un negocio. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla que tiene que ver, en cambio, con el impuesto a la renta para herencias, legados y donaciones. Si usted de pronto recibe una herencia, de pronto fallece algún familiar, usted le dan una herencia, usted tiene que hacer la declaración respectiva. Es algo que pasa bastante, que la gente también por desconocimiento no lo hace. Por ejemplo, ahora que estamos con pandemia y que realmente han fallecido tantas personas que uno conoce, tantos vecinos, familiares, amigos, entonces hay bastantes personas que tienen que hacer este tipo de declaración. ¿Cuánto se declara y cómo se declara? Supongamos que vamos con Jennifer Guaño. Supongamos que Jennifer recibe de herencia una casa por un valor de $100,000. Similar a lo que estábamos hablando acá con la tabla del impuesto a la renta. En este caso, si ella recibe una casa que está valorada en $100,000, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ver en qué parte de la tabla nos encontramos. En este caso estamos en la segunda categoría. ¿Y qué es lo que va a pagar Jennifer? Va a pagar el 5% solo de la fracción excedente. ¿Cómo saco esta fracción excedente? Resto a los $100,000 que cuesta la casa, le resto $72,060. 72,060. Y a esa diferencia le saco el 5%. Y eso es lo que Jennifer va a tener que pagar. ¿Qué pasa si Jennifer tiene hermanos o hermanas? Sí tengo, 3. ¿Cuántas? 3. Ajá. Son 4 entonces ustedes. Sí, 4. Correcto. Entonces, por ejemplo, si la casa la reciben los 4 hermanos, en este caso, ¿cuánto es lo que recibe Jennifer? Recuerde, $100,000 valía la casa. ¿Cuánto recibe? Cada hermano va a recibir $25,000. 25,000, ajá. Ya. Correcto, 25,000 es la parte proporcional. Entonces, Jennifer no va a tener que pagar ningún impuesto porque está en la primera categoría, que es de 0 a 72,000, más sin embargo, Jennifer tiene que declarar. Si Jennifer se olvida de declararlo y pasa el tiempo establecido en la ley, Jennifer va a tener que pagar una multa. Entonces, eso sucede bastante. La gente, al desconocer este tipo de situaciones, se ve en la obligación de pagar multas. ¿Por qué? Porque no lo había considerado. ¿Ya? Entonces... Profe, disculpe que le interrumpa. O sea que, digamos, yo tengo una herencia, ¿ya? Y esa yo no la he pagado desde que me la dieron, porque era menor de edad. ¿Qué tiempo? Entonces, eso es un... ¿Mandé? ¿Qué tiempo? A ver, desde el 2012. 12, ya han pasado 8 años, ya.
Los impuestos Ujú. prescribe la acción de cobro de los impuestos. Normalmente es a los 7 años. Entonces, por ejemplo, si ya ha pasado más de 7 años y usted tenía un impuesto a pagar, está exonerado, en este caso, de pagar ese impuesto. No tiene que pagar el impuesto ni la multa. Pero también hay algo que tener en cuenta. Ahora hubo un cambio, ha habido bastantes cambios en la ley, lo repito. Por ejemplo, si usted, la obligación de hacer el hecho generador en este caso, bueno, la obligación de usted declararlo, se genera en el momento que usted hace la posesión efectiva de ese bien. Si usted ya le hicieron la posesión efectiva hace tiempo, desde cuando usted me indica, 2012, entonces ya realmente pasó la fecha en que usted tenía que haberlo pagado, ya prescribió, no hay que pagar nada. Pero si no lo ha hecho aún, en el momento que usted la haga, usted se posesione de ese bien, por ejemplo, que sea una casa, usted va a hacer la posesión efectiva para esa casa, entonces desde ahí se genera la obligación y tiene 6 meses para declararlo. Si pasa de los 6 meses, entonces le va a tocar pagar una multa, ¿ya? Si no tiene impuesto a pagar, multa. Si tiene impuesto que pagar, es multa más interés. Y el impuesto, obviamente, que tiene que pagar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Listo, chicos. Ahora, algo más que tiene que tener en cuenta, recuerde que para ser obligado a llevar contabilidad se pueden dar 3 casos. Por ejemplo, bueno, 3 consideraciones que tiene que tener. No tener, en este caso, bueno, tener ingresos superiores o ingresos brutos mayores a 300.000. Tener costos o gastos por un valor de 240.000, superiores, obviamente, para ser obligado a llevar contabilidad. O que el capital con el cual inicia usted su negocio, en este caso, sea superior a $180.000. En este caso, hablamos de personas obligadas a llevar contabilidad. Si usted tiene menos de estos rubros, usted no es obligado a llevar contabilidad, ¿ya? Es una persona natural no obligada. Aquí puede ver usted a manera de resumen, en este caso, lo que ya hemos visto, les he indicado, gastos personales, tiene aquí vivienda, alimentación, vestimenta, educación, arte y cultura y salud. ¿Cuál es el límite? Les hablaba que es el 0.325. Aquí está el valor, pero este valor de 3.675 se aplica solo al 2020. Si usted se lo aprende con el 0.325, usted lo puede calcular ya con exactitud cada año. Porque recuerde que la fracción básica, en este caso la tarifa básica de nuestra renta, la fracción básica desgravada, cambia cada año, ¿ya? En Galápagos el costo de vida es mucho más elevado, entonces tienen una tabla más elevada, se consideran gastos mucho más elevados para el caso de Galápagos. Si mal no recuerdo, creo que era el 0.525 de la fracción básica desgravada, ¿ya? Y recuerden que en salud usted puede utilizar la totalidad. Si usted de pronto se va a hacer algún tipo de operación, es mucho más costosa, más elevada que los 3.000 y pico, lo puede utilizar, no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa tiene que considerar? Que tiene que considerar el 50% del total de ingresos y que estos no pueden superar tampoco, en este caso, 1.3 veces la fracción básica desgravada, que para el 2020 es de $14.703. Los gastos, usted hace proyección de gastos personales. Si usted pone o registra en total la suma de salud, vivienda, educación, vestimenta, pone un valor superior a 5.655, tiene la obligación de hacer su anexo de gastos personales, ¿de acuerdo? Si usted proyecta 3.000, 2.000, no hay problema, no tiene que hacerlo. Pero si usted proyecta más, porque a veces las personas para evitar, ¿por qué hacemos esta proyección? Para que no nos retengan. Porque, por ejemplo, si decíamos que usted gana $1.000 mensuales, ¿cuánto es? 12.000 al año. Se pasa la fracción básica desgravada, tiene que usted pagar un impuesto. Supongamos que el impuesto a pagar era de $60. ¿Qué es lo que hace su empleador o la empresa para la cual usted trabaja? Como usted tiene que pagar $60, le va a ir descontando de su rol $5 mensuales, ¿ya? Para completar los $60 al año. Pero una forma de evitarlo es que en su proyección de gastos personales usted registre gastos de manera que, supongamos que Wanda ya nos dijo que en alimentación gasta $2.400, Wanda le pone ese valor y cuánto pasa a ser en este caso la base imponible para ella. Si gana 12.000 en el año y tiene 2.400 de gastos de alimentación, en este caso Wanda únicamente tiene de base imponible 9.600. Entonces, como 9.600 no pasa de la fracción básica, su empleador no le va a hacer ningún tipo de retención. Se dan casos donde los contribuyentes o los empleados, en este caso, registran valores sumamente elevados que saben que no los van a gastar con la finalidad de que no le hagan ningún tipo de retención en el sueldo. Pero recuerde que al final va a tener que hacer una consolidación y probablemente ahí ya le salte o resulte usted luego del cálculo que tiene que pagar. ¿Cuáles son los plazos para los pagos? Para personas naturales en marzo, para sociedades en el mes de abril
y siempre de acuerdo al 9º dígito de cédula. Esto puede cambiar, que son los plazos establecidos en la ley, pero puede cambiar por situaciones excepcionales. Por ejemplo, lo que pasó ahora en pandemia, que se dio dentro del mes de marzo, abril. Entonces, mediante resolución al Servicio de Rentas Internas, dio otro cronograma para el pago, ¿ya? En el caso de las sociedades, recuerden que para liquidarlo, en este caso, tiene que pagar sobre la tarifa del 25%, ¿ya? También se dan casos, que es lo que le mando a investigar, donde este aumenta. Por ejemplo, aquí hablamos de que aumenta 3 puntos porcentuales cuando hay varios casos. Por ejemplo, también el caso, uno de los casos que les indica, el caso B, que dentro de la cadena de propiedad de los respectivos derechos representativos de capital existe un titular residente o establecido o amparado en un paraíso fiscal. ¿Cuáles son esos países que son paraísos fiscales? Son aquellos países que tienen una tarifa impositiva menor que la nuestra. Por ejemplo, usted ya está investigando y puede ver que hay países que pagan menores impuestos que nosotros. Entonces, esos países, por ejemplo, Panamá, me parece que el impuesto de renta de Panamá es mucho menor que pagamos nosotros, son considerados paraísos fiscales. En este caso, ¿qué me indica acá? Que para hacer el cálculo del impuesto de renta, voy a aumentarlo en 3 puntos porcentuales más cuando se dan estos casos, ¿ya? Aquí está la fecha, lo que cambió en el año 2020 por situaciones de pandemia, y cómo se estableció la calendarización en este caso para sociedades. Tratamiento de los intereses. Chicos, ya son las 6 de la tarde. Tienen otra hora de clases. Nos vamos a quedar hasta aquí. Sí, continuamos en este caso el día lunes. No se olviden de subir sus trabajos, chicos. Tengan un buen fin de semana. Pasen bien, cuídense y cuiden de su familia. Chao, chicos, pasen bien. Chao, profe. Listo, profe. Chao.